Hace 500 años, unos hombres de aspecto tétrico llegaron del este. Provenían de una tierra lejana, más allá de lo que cualquiera hasta entonces había logrado llegar. Estos hombres traían consigo bestias domesticadas, armas de un material endurecido por el fuego, comidas extrañas, ropas y texturas totalmente desconocidas. Su lengua era muy diferente a la que nuestros ancestros hablaban. Ellos trajeron a un dios. Ellos trajeron nuevas formas de explotar la tierra. Ellos trajeron la enfermedad a nuestros pueblos. Y yo soy el documentalista. Y esto es la peor pandemia de la historia. Un virus mortal. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Un virus mortal. La viruela es un virus que se transmite de persona a persona principalmente por transmisión aérea, así como por el contacto con objetos contaminados. Con una tasa de mortalidad del 30%, la viruela fue ampliamente y con razón temida. Los que sobrevivieron a menudo sufrieron graves cicatrices. Originada en la cría de ganado, la enfermedad pasó a los humanos. No obstante, después de siglos de exposición, las poblaciones europeas habían empezado a desarrollar cierta resistencia al virus de la viruela. Sin embargo, las poblaciones que no habían pasado por el mismo tiempo en estrecha proximidad con el ganado de granja no tuvieron tal exposición o resistencia. Cuando nuestros antepasados se expusieron por primera vez a estas enfermedades, hubo una tasa de mortalidad excepcionalmente alta. ¿Por qué fue tan fácil la conquista española? Muchos se han preguntado precisamente por qué y cómo los europeos conquistaron América tan rápida y exitosamente. Las sociedades azteca e incaica eran extremadamente sofisticadas, y aunque no estaban acostumbrados a los caballos o a luchar sobre ellos, tenían un número mucho mayor que los conquistadores españoles. Lo cierto es que los europeos no conquistaron nada. Fueron las alianzas con otros pueblos del mismo continente lo que les permitió poder luchar contra los pueblos más poderosos. En aquel entonces solo los españoles no podían hacerle frente al imperio azteca. Cada batalla que tenían era una batalla perdida. Los aztecas estaban acostumbrados a la guerra y morir en batalla era un honor. Entonces, ¿por qué se dice que los españoles conquistaron América? En las escaramuzas iniciales entre Hernán Cortés y el emperador Moctezuma de Tenochtitlán, no hay duda de que los aztecas eran ingenuos en cuanto a la habilidad de los invasores a los que se estaban enfrentando. Demasiados confiados, tal vez, porque Cortés llegó con 600 españoles. Sin embargo, después de esta batalla inicial lucharon con mucha más fuerza y tenacidad. Las armas y los animales de carga, es decir, los caballos, eran una ventaja considerable para los españoles. Pero lo que verdaderamente fue un factor considerable fueron las alianzas que Cortés había hecho con las ciudades-estado rivales vecinas. Pero aún así, con estas alianzas, las bestias, las armas y todo lo que se les ocurriera, no había manera de que fueran una competencia para los poderosos ejércitos aztecas. Todo comenzó cuando la viruela llegó a lo que hoy son las costas de México en 1520. Aquella enfermedad arrasó con la población del imperio azteca, incluso matando al emperador.
Los efectos psicológicos en los no afectados tampoco pueden ser subestimados. Ante sus propios ojos, sus familias y amigos estaban muriendo dolorosamente, mientras que los invasores españoles permanecían aparentemente intactos y no afectados. Sin resistencia natural, la enfermedad se extendió rápidamente a través de las poblaciones nativas, devastando la ciudad de Tenochtitlán. Se estima que el 40% de la ciudad pereció. La viruela no fue la única enfermedad nueva que llegó a las costas de América con los conquistadores. Los científicos y virólogos todavía no están seguros de lo que había detrás de las epidemias posteriores, conocidas como epidemias de Cocolistli. Pero se cree que el virus era probablemente de origen europeo. A principios del siglo XVII, se estimaba que la población nativa de México había caído en picado de 25 millones a alrededor de 1.6 millones. La viruela llegó a los asentamientos incaicos en Perú mucho antes de que Francisco Pizarro llegara ahí en 1526, haciendo su conquista infinitamente más fácil, ya que la enfermedad había matado al emperador, debilitado el estado incaico mientras que sus dos hijos luchaban por el poder. Los españoles no tenían la comprensión o habilidad médica para tratar de ayudar a los afligidos aunque quisieran. Pero esto no quita el hecho de que no estaban tristes al ver lo que sucedía. Algunos incluso lo vieron como un signo de la divina providencia. Las peores epidemias de la historia. Aunque ha habido epidemias con un mayor número de muertes en la historia más reciente, se cree que el número de muertes combinado de estas epidemias en América ha matado aproximadamente al 90% de la población nativa en menos de 100 años, convirtiéndola en uno de los brotes más mortíferos de la historia. Además, tuvo un enorme impacto tanto en Europa como en las poblaciones nativas. La conquista española no solo se vio facilitada considerablemente por el hecho de que muchos de los nativos fueran atacados por la viruela, sino que el impacto social y cultural de la muerte de un porcentaje tan elevado de la población tuvo efectos profundos. En combinación con los intentos españoles de eliminar las prácticas, costumbres y creencias religiosas nativas, aspectos de la cultura azteca, incaica y nativa desaparecieron en un espacio de tiempo notablemente corto, siendo reemplazados por una nueva cultura híbrida: el catolicismo teñido con vestigios de culturas indígenas. Guerra biológica. La viruela, el cólera, el sarampión y otras enfermedades europeas continuaron diezmando a las poblaciones nativas durante varios cientos de años después de la conquista inicial. Un rumor particularmente espantoso sugiere que a mediados del siglo XVIII, los británicos infectaron a los nativos americanos a través de mantas infestadas de viruela en un intento de exterminar a las poblaciones indígenas locales. Sigue sin estar claro si esta historia es completamente cierta o no, pero ilustra un grado de guerra biológica intencional que no había existido anteriormente. Incluso hoy en día, la guerra biológica sigue siendo un tema muy polémico. La Convención sobre las Armas Biológicas de 1975 ha prohibido el uso de armas de guerra biológica en el derecho internacional. Si bien la llegada de nuevas enfermedades europeas a las Américas puede no haber sido un acto intencional o deliberado, mostró ser un factor decisivo en la conquista y colonización que siguió y en la creación del mundo tal como lo conocemos. Yo soy el documentalista y esto fue la peor pandemia de la historia, un virus mortal.